Porque el Espíritu Santo se mueve como Él quiere, a la hora que quiere. Cuando hay hambre, ahí está el Espíritu Santo haciendo milagros. Porque el Espíritu Santo ama la comunión de su pueblo. Dios sabe que todos los que estamos aquí somos el pueblo de Dios. Y Dios está agradado. Dios está agradado con nosotros. Alguien tiene que decir amén a eso. Hoy, como aquel día glorioso, estamos reunidos en un mismo lugar, con un mismo corazón, con una misma fe y una misma visión: adorar a nuestro Dios. Puestos en pie, el Señor está en medio de nosotros. Prepárate para recibir la palabra de Dios. Bienvenidos a Fraternidad Emanuel. 5, 4, 3, 2, 1. Saluda a la persona que tienes a tu lado, dile: te ves cansado, pero te ves bien. Te veo en victoria. Estamos en victoria. Y quiero avanzar porque esta parte número 4 de esta serie está muy cargada de revelación. ¿Cuántos vinieron preparados? ¿Cuántos vinieron expectantes? Toca al expectante que tienes a tu lado y dile: espero que esta palabra tenga tu nombre. Ya recorrimos 3 partes de esta serie. ¿Para cuántos esta serie ha sido de bendición? Sabiduría financiera, parte 4. Yo subtitulé esta parte: la economía del reino es incomprensible pero sabia. Diga conmigo: incomprensible pero sabia. Vamos directo a la palabra del Señor. Si usted recuerda, hemos venido recorriendo parábolas. Cada parte de esta serie ha sido una parábola que nuestro Señor Jesucristo enseñó. Y esta parábola es muy especial. Vaya conmigo a Mateo capítulo 20, versículo 1 en adelante. Evangelio de Mateo capítulo 20, versículo 1 en adelante. Y me encantaría que siguiera la lectura conmigo. Dice la escritura de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El reino del cielo es como un propietario, un patrono, que salió temprano por la mañana. ¿Qué hora salió? Temprano por la mañana, con el fin de contratar trabajadores para su viñedo. Entonces acordó pagar el salario normal de un día de trabajo a los que pudo contratar temprano en la mañana. Con ellos acordó pagarles un día de trabajo normal y los envió a trabajar. Vamos a creer que temprano en la mañana eran 5 de la mañana y la jornada laboral comenzaba a 6 de la mañana. Estoy hablando del campo. Amén. Dice: y acordó pagar el salario normal de un día de trabajo y los envió a trabajar. Versículo 3. A las 9 de la mañana
cuando pasaba por el parque, por la plaza central, vio algunas personas que estaban ahí sin hacer nada. Entonces las contrató y les dijo que al final del día les pagaría lo que fuera justo. Entonces llevamos los que comenzaron la jornada a las 6 de la mañana y ahora encontramos a unos que comienzan su jornada a las 9 de la mañana. Así que fueron a trabajar al viñedo y el propietario hizo lo mismo al mediodía. Cuando dice hizo lo mismo, es que al mediodía también contrató otro grupo de muchachos y los envió a trabajar. Y también hizo lo mismo a las 3 de la tarde. Encontró otro grupo de trabajadores y los mandó a trabajar. Y dice la palabra del Señor, versículo 6, y a las 5 de la tarde se encontraba nuevamente en la ciudad y vio a otros que estaban ahí. Y les preguntó, ¿por qué ustedes no trabajaron hoy? Y ellos le contestaron, porque nadie nos contrató. Y el propietario les dijo, según mi reloj, queda 1 hora de trabajo. Eran las 5 de la tarde y la jornada laboral terminaba a las 6 de la tarde. Entonces el propietario les dice, vayan y únanse a los demás en el viñedo y trabajen lo que resta de la jornada. Y ellos fueron. Aquella noche, versículo 8, el patrono le dijo al capataz que llamara a los trabajadores y que les pagara, comenzando por los últimos que había contratado, es decir, a los de las 5 de la tarde. ¿Alguien está entendiendo esta lectura? Y entonces, cuando recibieron su paga, los que habían sido contratados a las 5 de la tarde, cada uno recibió el salario como si hubiesen trabajado la jornada completa. Cuando los que habían sido contratados a las 5 de la mañana y se presentaron a trabajar a las 6 de la mañana, vieron aquello, ellos supusieron que recibirían más. Sin embargo, a ellos se les pagó el salario de un día, que fue el salario acordado. Y cuando recibieron la paga, protestaron en contra del propietario. Muchos en este momento están afirmando con su rostro diciendo, cuánta razón. Y dice que entonces se levantó el sindicato de la mañana y dijeron, ¿cómo es posible que aquellos que trabajaron 1 sola hora se les haya pagado lo mismo que a nosotros, que trabajamos todo el día bajo el intenso calor? Y entonces el patrono respondió a uno de ellos, al más buchinchero, y le dijo, amigo, quiero decirte en tu cara que yo no he sido injusto. ¿Acaso no acordé contigo que trabajarías todo el día y te he pagado todo el día? Entonces toma tu dinero, cállate la boca y vete. Yo quise pagarle a este último trabajador lo mismo que a ti. ¿Cuál es el problema? Gracias. ¿Acaso es contra la ley que yo haga lo que quiero con mi dinero? ¿O te pones celoso porque soy bondadoso con los demás? Diga conmigo, esto se va a poner bueno.
Así que, versículo 16, los que ahora son últimos, en aquel día serán los primeros. Y los primeros serán los últimos. Quiero que te prepares, que te afiances bien el cinturón de seguridad para recibir una bomba de revelación. Quiero comenzar diciendo y afirmando que en el reino de Dios no todos ganan lo mismo, pero sí todos reciben lo que necesitan para cumplir con su destino. Precisamente Jesús enseña esta parábola porque un capítulo antes, Pedro, el apóstol, el discípulo, le hace una pregunta a Jesús. Y esa pregunta hace que Jesús comience a pensar lo que la mente de los discípulos está pensando. En el capítulo 19, versículo 27, en el capítulo anterior, dice que Pedro le dijo a Jesús: nosotros hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos a cambio? Cuando escuchamos esa interrogante que Pedro le hace a Jesús, entonces entendemos por qué Jesús aparece en el siguiente capítulo con esta parábola tan poderosa y tan reveladora. Y es que aquel contexto y aquella parábola descubre que el problema de muchos cristianos, escúcheme por favor, el problema de muchos cristianos no es cuánto reciben de parte del cielo, es cómo interpretan lo que reciben. Gracias. Por eso es que esta parábola, cuando la leemos en nuestra mente, en nuestra lógica, con el código del trabajo, es muy incómoda esta parábola y no es congruente con la justicia humana. Y es que Jesús nos quiere enseñar a enfocar nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu al cielo, a lo eterno, porque el reino de Dios no está diseñado para satisfacer el orgullo humano. El reino de Dios está diseñado para revelar lo que hay en el corazón de los cristianos. El propietario sale en diferentes horarios. Sale muy temprano a las 5 de la mañana, sale a las 9 de la mañana, sale a mediodía, sale a las 3 de la tarde, sale a las 5 de la tarde. Y al final del día le paga lo mismo a todos. Y es precisamente allí donde explota el corazón humano y queda expuesto lo que hay en el corazón de los hijos de Dios. En verdad, nadie fue engañado ni explotado. En verdad, el patrono no engañó a nadie para contratarlo. El conflicto no nació en el acuerdo entre el patrono y el empleado. El conflicto nació cuando se compararon el uno con el otro al final. Me permite decirle que dentro de las iglesias hay un espíritu de comparación. Que
enferma la mente de los cristianos. Y aunque Dios te esté pagando lo justo, tú siempre estás viendo lo que Dios le está dando al vecino. Y es que en las iglesias hay demasiado cristiano frustrado cuando mira lo que otro recibe. Y ese es un gran problema. Jesús no quiso enseñar de derecho laboral en esa parábola. Jesús no quiso enseñar de justicia social o de economía netamente humana. Jesús lo que nos quiso enseñar es que en el reino no se compite. Y si usted quiere que Dios lo prospere, tiene que transformar su mente. Hay mucha gente estancada financieramente hablando, porque tienen un espíritu de competencia y de querer ser más que otros dentro de la congregación. Y en el reino las cosas no funcionan así. Al contrario, yo me alegro y celebro cuando otro viene a recibir la gracia de Dios. No importa si vino en la mañana, no importa si vino a principio de año, no importa si acaba de entrar por esa puerta. Desde que vino y entró, la gracia de Dios lo cubrió. Por eso esta noche te quiero mostrar códigos escondidos en esta parábola tan rica en sabiduría. Y el primer código que te quiero enseñar rápido, porque el tiempo nos está consumiendo, es que Dios no paga por hora ni por antigüedad. Déjame venir a... Voltea a tu vecino y dile: Dios no paga por hora ni por antigüedad. Dios honra a sus hijos por su disponibilidad. Alguien tiene que decir amén a esto. Y me encanta, recordemos, traigamos un momento a colación el versículo 5 y el versículo 6. Dice: a las 5 de la tarde se encontraban nuevamente en la ciudad y vio a los que estaban allí y les preguntó: ¿por qué ustedes no trabajaron hoy? Escúcheme, ¿por qué ustedes no trabajaron hoy? Y ellos le contestaron: porque nadie nos contrató. Y entonces el propietario les dijo: ¿pero quieren trabajar? Y él les dijo, y ellos le dijeron: claro que queremos. ¿Qué hay que hacer? Queda todavía una hora de trabajo. Vamos, y nosotros vamos a meternos de lleno, y en esta hora de trabajo vamos a avanzar y a dar todo lo que nosotros podemos ofrecer para que el viñedo siga adelante. Alguien tiene que decir amén a esto. Y los últimos de las 5 de la tarde no eran haraganes, es que en realidad habían sido ignorados. Y Dios ama rescatar a hijos disponibles que la religión ha ignorado. Voy a profundizar un poco más de esto. Nunca veas de menos a un nuevo que acaba de llegar. Nunca veas de menos a un nuevo que acaba de llegar, que en otro lado lo ignoraron y no lo tomaron en cuenta, pero que su nivel de disposición es mayor que muchos que tienen años sintiéndose indispensable en el viñedo. Vamos, alguien tiene que decir amén a esto. Dios no unge a los antiguos, Dios unge la disposición de sus hijos, no importa el tiempo que tengan dentro del viñedo. Y
es que hay gente que eterniza en las iglesias y se creen dueños de la posición e ignoran a los nuevos. Y a veces el nuevo está ahí esperando que alguien le diga, ¿quieres servir? Pero ellos dicen, pero nosotros hemos estado todo el día aquí esperando, son las 5 de la tarde, nadie nos ha contratado. Pero el propietario del viñedo dice, vengan, no importa, yo los voy a tomar en cuenta. Alguien tiene que decir amén a eso. Me permite decirle que en este último tiempo Dios levantará nuevos dispuestos. Voy a repetir eso. En estos últimos tiempos Dios levantará nuevos pero dispuestos. Porque hay antiguos que están ahí, que no hacen nada. Se creen los dueños de los ministerios, se creen los dueños de la iglesia, se creen los dueños. Dile a tu vecino, si eres nuevo, métete con todo. Y cuando yo recibí esta revelación de sabiduría, alguien tiene que decir amén a eso. El Señor me llevó al primer libro de Samuel, en el capítulo 17, en el versículo 12, que dice: ahora bien, David era hijo de un hombre llamado Isaí, un efrateo de Belén, en la tierra de Judá. Y en ese tiempo Isaí era anciano y tenía 8 hijos. ¿Cuántos hijos tenía? 3 de sus hijos mayores, Eliab, Abinadab y Simea, se habían unido al ejército de Saúl para pelear contra los filisteos, es decir, eran militares. Y David era el menor de los hijos. Sus 3 hermanos mayores se quedaron en el ejército con Saúl. Y David iba y venía para ayudar a su padre con las ovejas de Belén. Durante 40 días, diga conmigo, 40 días. Cada mañana y cada tarde, el paladín, el gigante filisteo, se paseaba dándose aires delante del ejército israelita, burlándose de ellos, retándolos, humillándolos. Pero un día Isaí le dijo a David: toma esta canasta de granos tostados, de panes, de quesos, y llévaselo deprisa a tus hermanos. Y dale estos 10 pedazos de queso al capitán. Averigua cómo están tus hermanos y tráeme un informe de cómo a ellos les va. Y los hermanos de David estaban con Saúl y el ejército israelita en el valle de Elá, peleando contra los filisteos. Así que temprano en la mañana siguiente, David dejó las ovejas al cuidado de otro pastor y salió con los regalos, como Isaí le había indicado, y llegó al campamento justo cuando el ejército de Israel salía al campo de batalla, dando gritos de guerra, más bien yo diría dando gritos de susto. Y me permite decirle que le leo este relato, esta historia maravillosa, impactante, increíble, que a mí me encanta, porque David no era soldado. David no tenía rango. David no tenía armadura. David no pertenecía al ejército. David no estaba en el campamento. Simplemente él era un mensajero obediente. Y dice la palabra del Señor que el ejército de Saúl tenían 40 días en el campamento. Hay gente que tiene tiempo en la iglesia y Dios los ha preparado, los ha entrenado, los ha dispuesto, les ha puesto armadura, los ha capacitado para que vayan y derroten a los enemigos, pero no hacen nada. Yo le quiero decir que Saúl y todo su ejército estaban capacitados y respaldados por Dios para volarle la cabeza no solo a ese gigante, sino a cualquier gigante que se les parara enfrente.
pero no lo hacían. Al contrario, dice la palabra del Señor que temblaban de miedo. Sin embargo, llega un pequeño obediente al campamento que tenía su corazón lleno de disposición. Este pequeño estaba dispuesto a arriesgarlo todo, creyendo en un Dios todopoderoso. Porque el obediente con su disposición conquista lo que otros no pueden conquistar. Puede haber gente vieja, pero acomodada y miedosa dentro de las iglesias. Puede haber gente que no avanza, que tienen años de estar ahí, ya se acomodaron, ya perdieron el primer amor, ya son monumentos, estatuas. No avanzan, no se mueven, no hacen nada, se estancan. Y constantemente el enemigo viene y los humilla en la cara. Los gigantes vienen, se les para en la cara y ellos no están dispuestos a hacer nada, tiemblan de miedo. Y a gente así Dios no la promueve ni la prospera. Y no es que ellos no tuvieran el respaldo de Dios, claro que sí, pero el miedo les había entumecido la mente, el cuerpo, las rodillas, la columna vertebral, todo. El gigante filisteo los retaba, dice la palabra del Señor, que los ofendía, los humillaba, los amedrentaba. Y nadie era capaz de levantarse y decir: ¿quién es este incircunciso? Nadie era capaz, ni Saúl ni nadie. ¿Quién había levantado a Saúl? Dios. Pertenecían todos al ejército de Jehová, pero aparece un pequeño nuevo en la congregación. Alguien tiene que decir amén a eso. Aparece un nuevo en el campamento, en el capítulo 17, versículo 11 del primer libro de Samuel, y dice que al oír lo que el filisteo decía, cuando los ofendía, cuando los retaba, y cuando escuchó a Saúl temblar de miedo, y a los israelitas, dice que estaban consternados. En realidad esa versión se quedó corta, porque lo que estaban era temblando los cobardes. Dice que tenían mucho miedo. Así hay muchos en las congregaciones. Así hay muchas iglesias llenas de miedo. Así hay muchos ministerios hoy en día, muchos líderes religiosos. Sirven a un Dios todopoderoso, pero un gigante los pone a temblar. Y entonces Dios se provee de un pequeño alineado a su corazón. Llega un nuevo, diga conmigo, llega un nuevo. No tiene título, no tiene rango, no tiene uniforme, no tiene espada, no tiene armadura, pero ese nuevo viene a revolucionar lo que los antiguos han normalizado. Ese nuevo viene a tomar la batuta. Ese nuevo viene a decir qué es lo que está pasando aquí. No sé si usted me entiende eso. El nuevo aparece, el nuevo obediente aparece a sacudir a los flojos que tienen años en las congregaciones. Y es que es incómodo ver tanto mediocre dentro de las congregaciones, queriendo que Dios los bendiga, pero no quieren hacer el trabajo. Pastor, ¿esto tiene que ver con sabiduría financiera? Por supuesto que tiene que ver con sabiduría financiera. Cuando el pastor dice: vamos a hacer una locura, vamos a conquistar, vamos a llenar el Bengoa, vamos a llenar el Cuscatlán, vamos a hacer las noches de milagros en los 14 departamentos de este país, hay un montón de miedosos que dicen: ¿y será que se puede? ¿Y será que el pastor lo va a hacer? Pero tienen que haber 2, 3 locos nuevos que digan: donde el pastor vaya, yo voy a ir. Donde el pastor diga, yo voy a ir. Yo estoy bajo una cobertura de gente que le cree a Dios. Dice la Biblia en el versículo 26: y David le preguntó a los soldados que estaban cerca y les dijo: ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo? Estamos hablando de recibir una recompensa.
Claro que tiene que ver con sabiduría financiera. Dice, ¿qué recibirá? ¿Qué le darán? ¿Qué recompensa le darán? Y todos ustedes saben que la recompensa, una de las recompensas que David recibe, es una recompensa financiera, es una exoneración de impuestos para él y su familia para siempre. Gracias, pero yo me emocionaría. Entonces David dice, ¿y quién es este filisteo pagano al que se le permite? Quiere decir que quienes le estaban permitiendo estar de gritón era el mismo pueblo de Dios. ¿Quién es este bocón al que se le está permitiendo desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Aparece un nuevo obediente que viene con hambre de cambiar todo. Aparece un remanente que quiere cambiar la historia de este país. Aparece una congregación que parece que se preguntan de dónde salieron estos, pero tienen el deseo de ir y enfrentar a los gigantes cara a cara, echar fuera demonios. Alguien tiene que decir amén a eso y hacer lo que los religiosos por años no han querido hacer. Esto es poderoso, amado hermano. Pero cuando aparece el nuevo dispuesto a cambiar la historia y a enfrentarse al gigante, entonces su hermano mayor lo menosprecia. Y dice el versículo 28, pero Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se enojó. Claro, cuando tú vienes a la congregación y tú dices, ¿qué hay que hacer? Yo quiero servir. Habrán viejos mayores que tú, hermanos mayores, que van a buscar cómo ponerte en mal, cómo estancarte, cómo ponerte los pies en el pescuezo, cómo echarte zancadilla, porque ellos no quieren, ellos están amando el puesto, pero tú no viniste a buscar puestos, tú viniste a buscar al Dios Todopoderoso, tú viniste dispuesto a hacer las cosas para el Señor. Tú no trabajas para el ojo humano, tú trabajas para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice la escritura que el hermano mayor no era un extraño, era su hermano mayor. La envidia vino de la misma congregación. La envidia no viene de los católicos, la envidia viene de la misma iglesia que dice ser la iglesia de Cristo. Y dice que Eliab se enojó y que le reclamó y le dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Me permite decirle que hay gente nueva que ha venido a esta iglesia. Se ha encontrado a un conocido que tiene años congregándose aquí y les han dicho, ¿y qué andas haciendo aquí? No tenga vergüenza, levante la mano si a usted le dijeron esa frase. Hermanos mayores que conocen lo que portas y que saben que con lo que hay aquí y tu disposición vas a ser una bomba, vas a explotar, vas a conquistar y Dios te va a respaldar. Y entonces dice que le reclamó, se enojó. ¿Qué estás haciendo aquí? Le reclamó. ¿Qué pasó con las ovejas que se supone deberías de estar cuidando y te relacionan con tu ayer? Y te recuerdan tu pasado, no quieren que transiciones, no quieren que Dios te entregue lo nuevo. Ellos te quieren ver siempre en tu etapa vieja. ¿Qué pasó con las ovejas que se supone tú deberías de estar cuidando? Yo conozco tu orgullo y tu engaño. Solo quieres venir aquí para ver la batalla.
Y entonces lo que yo evidencio es que Eliab quiso desacreditar a David. ¿Por qué Eliab, teniendo una espada en la mano, teniendo un uniforme militar, teniendo toda la capacitación, habiendo sido preparado, le tiene miedo a un pastorcito de ovejas? Voltea a ver a la persona que tienes a tu lado y dile: no importa de dónde vengas, el diablo te tiene miedo. Gracias, pero alguien tiene que decir amén a eso. Y entonces Eliab lo trata de desacreditar, porque cuando el infierno no puede detener tu llamado, entonces te intenta descalificar. Ahora todo toma sentido, porque cuando alguien viene a mi oficina y me habla mal de uno, y viene otro y me habla mal de ese mismo, y viene otro y me habla, ese tiene algo. Yo vine a decirle a tu corazón que si eres nuevo en esta iglesia y ya te están juzgando, etiquetando, atacando, menospreciando, no te detengas, porque Dios te va a levantar. No te detengas, porque Dios te va a respaldar. No te detengas, porque Dios te va a posicionar. No te detengas, porque viene lo grande de Dios para tu vida. ¿Por qué, pastor? Porque hay gente vieja a la que Dios le confió cosas pequeñas, pero lo hicieron mal o simplemente no hicieron nada. Entonces, ¿cómo les va a confiar la cabeza de un gigante? En las iglesias hay gente de años sentada, sin moverse, sin producir, sin parir otra oveja, sin invitar amigos, sin ganar almas, sin hacer nada, sin ofrendar, sin querer hacer nada. Están muertos en un letargo, cómodos, dormidos, como estaba Jonás en el fondo del navío, mientras había gente que tenía que tirarse de rodillas y pedirle a Dios: Señor, calma las aguas. Jonás estaba dormido. Hay muchos Jonases dentro de la congregación dormidos en letargo, o peor aún, criticando a los nuevecitos que vienen con un espíritu de querer conquistar todo. Por eso Dios está promoviendo gente nueva que tenga dos características poderosas. Número uno, que sean obedientes, y número dos, que estén disponibles. El obediente no saca conclusiones. El obediente no refuta nada. El obediente dice qué hay que hacer. ¿En qué hay que servir? ¿Dónde me tengo que parar? ¿Qué, pastor? Dígame qué debo de hacer. Y a esos Dios le dará la dicha de derribar gigantes. El que esté dispuesto. Alguien tiene que decir amén a eso. Me encanta esto, porque esto tiene que ver mucho con sabiduría financiera. Hay gente pidiéndole a Dios finanzas, pero nunca tienen tiempo para servirle a Dios. Hay gente que le está pidiendo a Dios: Señor, dame bendición, pero son número uno en su trabajo secular, pero son mediocres a la hora de que se les presenta la oportunidad de servir, y lo piensan, y no son locos en decir: dígame dónde y qué tengo que hacer, porque yo estaré ahí, porque mejor paga mi Dios que lo que paga el hombre. Estoy dispuesto a darlo todo en la obra. Alguien tiene que decir amén a eso. Quiero decirle firmemente que en el reino, el que cree que ya dio suficiente deja de ser candidato para lo siguiente. Si usted piensa: no, yo ya suficiente, ya serví, estoy cansado, quiero un sabático, usted no está preparado para ir a otro nivel.
Ese es un espíritu satánico. No se trata de la antigüedad, se trata de la disponibilidad. Y esta es una iglesia disponible a incomodar el infierno. Esta es una iglesia disponible a ganar almas. Esta es una iglesia disponible a volarle la cabeza a cuantos gigantes demoníacos, a cuantos brujos, a cuantos hechiceros, a cualquier entidad del infierno que se quiera levantar en nuestra contra. Lo vamos a derribar en el nombre de Jesús. Los gigantes no caen en manos de rebeldes veteranos. Caen en manos de nuevecitos, obedientes y dispuestos. Si usted dice, yo tengo el deseo, usted sabe cuando uno está en su primer amor y uno quiere entregarlo todo para el Señor. Me imagino que para muchos de los que están aquí, el aniversario de Mujeres de Altar fue su primera experiencia sirviendo en esta iglesia. ¿Cómo usted se sintió? ¿Cómo usted sintió haber sido tomado en cuenta? Literalmente sin que ni las autoridades de esta iglesia lo conocen, pero el cielo sí lo conoce. Y ese es el espíritu que Dios ha depositado en Fraternidad Emanuel. Un espíritu de servicio, un espíritu de inclusión, un espíritu donde todos cabemos, un espíritu donde no tiene que haber competencia ni uno querer ser más que el otro, sino que aquí todos podemos hacer un trabajo para el reino, todos tenemos que hacer un trabajo para Dios, todos podemos trabajar, todos somos miembros de un mismo cuerpo. No nos parecemos uno con el otro, pero hacemos funciones especiales e importantes. Y eso me lleva al segundo código. El que se queja por la bendición de otro es un inmaduro que no puede ser promovido. Dice la palabra del Señor en el versículo 11 y 12 que cuando recibieron la paga, entonces vino la protesta de los que trabajaron desde la mañana y reclamaron y dijeron: ¿por qué aquellos que trabajaron solo una hora? Un espíritu de comparación. El espíritu de comparación dentro de las iglesias convierte la provisión en frustración. Cuando usted comienza a comparar lo que otro está recibiendo y usted ve lo suyo y usted dice: ¿y por qué ese acaba de venir y anda carro nuevo? ¿Y estos quiénes son? Yo soy fundador de la iglesia. Me permite decirle que hay reuniones pastorales de ancianos en este país preguntándose: ¿y quién es ese que se peina con un copete en la cabeza y que está haciendo? Si fueran mis cheros los invitaron a almorzar gratis por lo menos. Pero me detestan, no quieren. Dice: ¿y de dónde está saliendo ese dinero? ¿Qué les importa? Ellos no están dispuestos. Le voy a decir una cosa. El día siguiente de la gran victoria que Dios nos dio en el evento de mujeres, mire esto. Un ministro de alto rango, hijo del presidente de una misión de este país, religiosísimos a morir, posteó en sus redes sociales y dijo: qué ridículo se ven los hombres con camisetas rosadas. En su Facebook, me permite decirle que ellos no sacan demonios, ellos no tienen respaldo para ganar almas, ellos no hacen nada, hace ratos están estancados, están muertos espiritualmente, pero critican a los que sí estamos avanzando, critican a los que sí estamos haciendo reino. Alguien tiene que decir amén a eso. Porque los Eliab le tienen miedo a los David.
Porque a ellos los gigantes los avergüenzan. Porque ellos se han enriquecido toda la vida con el dinero de sus feligreses. Porque ellos andan en Toyotas Prado que no han trabajado. Son haraganes que no trabajan. Ellos sí viven de la obra. Ellos sí van a la casa de la gente a orar por una ofrenda. Mentirosos, hipócritas, hijos del diablo. Pero en esta iglesia habemos gente de reino que no estamos aquí por una paga, no estamos aquí por dinero, estamos aquí por llevar a cabo la obra del Señor, por ganar almas para Cristo, por avanzar. No tenemos un título, no pertenecemos a una misión, pertenecemos a Cristo. Pero somos tendencia. Porque hay un espíritu de Caín. Están muy pendientes de la ofrenda de los Abeles. Y eso los frustra, porque cuando Caín vio la ofrenda de Abel, que era mejor, procura que tu ofrenda sea mejor. Y no lo hagas por competir. No lo hagas para que el ojo humano te vea. Esto se trata de sabiduría. Esto se trata de darle lo mejor a Dios. Esto se trata que Dios es el que se va a honrar de la ofrenda que tú des en tu servicio, de la ofrenda que tú des en tu matrimonio, de la ofrenda que tú des. Pero los Caínes se frustran. ¿Alguien recuerda al hermano mayor del hijo pródigo? Nunca se fue de la casa. Era un hijo perfecto. Nunca despreció los bienes o desperdició los bienes de su padre. Se mantuvo siempre al lado de papá. Pero cuando el padre estuvo dispuesto a hacer una gran fiesta, a matar ganado, a ponerle un anillo en la mano al hijo perdido y a bendecirlo, este explotó en envidia. Me permite decirle que él también era heredero, pero su corazón estaba podrido. Hay mucha gente que es heredera. Y no solo estoy hablando de herederos financieramente hablando, son herederos de poder. ¿Quién dice que ellos no pueden hacer grandes movimientos para ganar almas? ¿Dónde quedó la iglesia que en los años en la que yo crecí hace muchísimos años, que hacían campañas evangelísticas y miles de personas eran ganadas para Cristo? Pero hoy están vacías, llenas de viejitos. Y los viejitos no quieren soltar el manto a los nuevecitos. El hermano mayor del hijo pródigo era heredero. Pero dice la Biblia que cuando vio que el padre bendijo al hijo pródigo, se quejó. ¿Por qué, pastor? Porque él no entendió en mínimo la gracia del padre. Permítame decirle que es una verdadera inmadurez y una falta de conocimiento. Dice la Biblia: mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. No entender la gracia. ¿Sabe qué es la gracia? La gracia de Dios es infinita. La gracia de Dios no tiene comparación. La gracia de Dios no tiene lógica. La gracia de Dios cubre a todos. No necesitas tener un título, no necesitas pertenecer a algo, solo necesitas humillarte a Cristo. Y la gracia de Dios te va a cubrir. La gracia de Dios no es para unos pocos. Solo nosotros. Hay religiones, hay religiosos, hay fariseos mentirosos diciendo: solo nosotros somos salvos.
¿Cuántas páginas satánicas hay en las redes sociales criticando a grandes siervos de Dios? Porque ellos pueden ir a las naciones y estos que lo critican no ganan ni un alma. Nunca sea insensato. Usted, como su pastor, se lo reprendo. Nunca sea insensato de compartir una locura tan grande de gente criticando a siervos de Dios. Sea quien sea, a usted no le compete criticar ni señalar. Yo no puedo criticar a un siervo de Dios que me lleva años. Yo no puedo criticar que el apóstol tal, que el apóstol tal. ¿Qué te importa? Tú nunca has ganado pero me permite decirle que el que critica al próspero es pobre. Es un resentido social. Porque el que se queja de la bendición de otro es porque no conoce la gracia. Dice Lucas capítulo 15 versículo 28: el hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Y entonces su padre no quiso entrar a la fiesta que el padre le había preparado al hijo menor. Entonces el padre se salió de la fiesta. Imagínense este inmaduro. Se salió del grupo de WhatsApp porque el pastor metió a un nuevo. Entonces el padre se sale de la fiesta, va donde el hijo mayor y le suplica, dice la palabra del Señor, y le suplicó que entrara. Entra, hijo. ¿Cuánto bayunco hay en las iglesias diciendo no, yo no sirvo? Hay que vean cómo resuelven, creyéndose indispensables. Y el Señor cerrándoles el chorro de la bendición. Dice que cuando el padre le suplicó que entrara, él respondió: todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste, y en todo este tiempo no me diste un cabrito, no me festejaste un cumpleaños, no sonó cepillín en la feria. No me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo, y eso significa, él no lo estaba considerando su hermano. Claro, perteneciste a otra casa en un tiempo. Y entonces, el que viene de tal lado. Entonces dice: sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero más gordo para celebrar. Y su padre lo quedó viendo y le dijo: mira, hijo querido, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que yo tengo es tuyo. En otras palabras, si usted no ha querido hacer fiesta, es porque usted no ha querido. Si usted no ha tomado lo que le pertenece, es porque usted no ha querido. Si usted no ha derrotado gigantes, es porque usted no ha querido. Si usted no ha hecho eventos grandes, es porque usted no ha querido, porque yo soy el dueño del oro y de la plata. Si usted no ha querido avanzar, es porque usted no ha querido. Si su iglesia se le está cayendo y no quiere meter el dinero para renovar su congregación, es porque usted no ha querido. Sin embargo, teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido
y ahora ha sido encontrado. Me permite decirle que el hermano mayor sacó cuentas de cuántos años había trabajado a la hora de decirle al padre: ¿cuántos años? Yo te he servido 20 años a ti. Nunca me celebraste un almuerzo, nunca me diste un diploma de reconocimiento, nunca me diste un abrazo, nunca hiciste los premios Awards. Y es que cuando un hijo saca en cara su trabajo, su servicio, es porque nunca lo hizo por amor. Y es porque siempre que trabajó le pesó. Esos que andan por ahí diciendo: yo sirvo y yo, ay, cómo ando de cansado de servir. ¿No hubiera servido, Ricky? Para andarte mofando y poniendo en redes sociales y diciendo: ¡ah! Esos no están preparados, le falta madurez. Cuando uno trabaja para Dios, lo entrega todo y el siguiente día se levanta y dice: ¿qué nuevo viene? Viene ahora nuestras primicias, viene ahora nuestro evento de matrimonio. Vamos a trabajar más duro porque el reino no se detiene. Pero hay un espíritu de comparación y de reclamo dentro de las iglesias. ¿Y este por qué? ¿Y este por qué? ¿Y estos acaban de venir si estos ni un año tienen? Y ya suben a la oficina del pastor: yo tengo 20 años y nunca he subido. En el reino todo es por gracia y no por méritos. El padre dice: mira, hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Me permite decirle que el hermano mayor siempre tuvo acceso total a las bendiciones del padre, pero vivía como esclavo por decisión propia. Hay gente en las iglesias con acceso total. ¿Por qué criticas la bendición de otro cuando tienes al mismo Dios? Cuando tienes al mismo Padre. Entonces Dios toma en cuenta a los disponibles. El que no quiere trabajar, que no trabaje. Yo estoy seguro que si yo no estuviera aquí parado predicando la palabra, ya Dios se hubiera proveído otro. Yo no soy indispensable para el reino. Por eso el más agradecido de estar aquí soy yo. El que debe de sentirse honrado de estar aquí sirviendo. Cada día le digo: Señor, permíteme servirte una vez más. No mendigues lo de otros cuando tú desprecias lo tuyo desde hace mucho. Y quiero terminar con el código número 3. En el reino, tu disponibilidad activará tu herencia. Yo quiero sacudir a gente esta noche. Dentro de la sabiduría financiera, cuenta mucho qué tan disponibles estamos para servir a Dios. Deja de calcular lo que tienes versus lo que otros tienen. Dice Juan capítulo 12 versículo 1 que 6 días antes de comenzar la celebración de la Pascua, llegó Jesús a Betania, a la casa de Lázaro, el hombre a quien él había resucitado. Prepararon entonces una cena en honor de Jesús. Y Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían con él. Y entonces María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo, y le ungió los pies a Jesús y le secó con sus propios cabellos los pies, y la casa se llenó de fragancia de perfume. Sin embargo, Judas Iscariote,
que pertenecía al núcleo, el discípulo de Jesús que pronto le traicionaría. Escúcheme, porque los que viven con un espíritu de comparación, los que siempre se están quejando de los nuevos, los que siempre están criticando al disponible, esos siempre terminan traicionando la casa. El que pronto le traicionaría dijo: ese perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. No, y dice versículo 6, no es que Judas le importara a los pobres, era un hipócrita. En verdad, él era un ladrón. Y como estaba a cargo de las ofrendas entre los discípulos, a menudo metía la mano para robarse del canasto de las ofrendas. Ay, ay, ay. Y cuando Jesús, que él todo lo conoce, que todo lo discierne, que todo lo pesa, supo lo que Judas estaba pensando, Jesús le respondió y defendió a María. Y dice la Biblia que dijo: déjenla en paz. Me permite decirle que Jesucristo detesta cuando criticamos, señalamos a alguien que sí está dispuesto a darlo todo por él. Dice que dijo: déjenla en paz. Y esto ella lo ha hecho para preparación de mi entierro. Ustedes no saben lo que esta mujer está haciendo en el espíritu. Siempre entre ustedes habrá pobres, pero a mí no siempre me tendrán. Quiero cerrar con esto. Una mujer que no calculó costo. Escúcheme. Una mujer que no calculó costos. Una mujer que no midió críticas. Una mujer que irrumpió donde la veían inmerecedora, pero estuvo dispuesta a derramarlo todo. Un salario completo de un año. Porque el que entiende el valor que tiene Jesús, no le importa lo material. Está dispuesto a darlo todo por el Señor. Pero los Judas ardidos protestarán, llamarán tu sacrificio como un desperdicio. Se basarán en la lógica sentimental humana, hablando de pobres cuando a ellos no les importa nada porque tienen un disfraz. Pero el que se rinde ante el maestro nunca pierde. El que rinde todo delante del Señor se posiciona en lo más alto. Y me encanta esto porque cuando tú estás dispuesto a darlo todo, aunque te critiquen, aunque te señalen, aunque no entiendan lo que tú estás haciendo, Jesús siempre estará dispuesto a defenderte. Y cuando el cielo te defiende, no importa quién te critique. ¿Qué importa quién se llene la boca con tu nombre diciendo y esta, qué, y por qué? No te defiendas tú, deja que el cielo te defienda. En la parábola, los obreros de las 5 de la tarde,
Los obreros de las 5 de la tarde no calcularon tiempo, no negociaron salario, solo respondieron al llamado. Ellos después fueron premiados. Aquí a mis espaldas saldrá fotos de gente. Todavía no pasó. Aquí a mis espaldas habrá fotos de gente. Espero que salgan. De gente que respondieron al llamado. Y que Dios vio y verá siempre tu trabajo con agrado. Y a lo mejor hay muchas fotos más. Ahí están los chicos. Mi Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios, y todo lo demás en tu vida será añadido. Cuando entendemos esto, cuando Dios es tu prioridad, entonces estarás preparado para que la prosperidad te persiga. El reino no prospera envidiosos. El reino no prospera interesados. El reino no prospera indispensables, gente que se cree indispensable. El reino no prospera a los que se creen únicos. El reino no prospera a las estatuas polvosas en las congregaciones. El reino prospera a los pequeños, a los humildes, a los disponibles, a los agradecidos,
a los que sirven sin mirar el reloj, a los que aman la casa y a los que entienden la gracia. El que sirve por amor indiscutiblemente prosperará. Quizás al día de hoy nadie te ha dado un abrazo y te ha dicho gracias, pero esta noche el cielo quiere agradecerte. En esta casa Dios está formando hijos sabios, maduros, que trabajen sin competir, que trabajen sin compararse, que trabajen sin quejarse, dispuestos a entregarlo todo, creyendo y confiando que de Dios viene la recompensa. Cuando entendemos esto, nunca más volveremos a servir por interés. Serviremos por amor. Terminaremos una jornada y estaremos con ese espíritu que viene, que viene. ¿Qué más hay que hacer? Por eso esta noche yo quiero ministrar a todos